escuchamos radio porque escuchamos a personas influyentes a cuales admiramos y demás, que tienen una palabra que nos ayuda a generarnos nuestra opinión. Cuando no, la mayoría repite esas opiniones, ¿no? Sin a veces cuestionarse si eso está bien o no. Pero bueno, son todos matices que ya todos conocemos. En definitiva, lo que aquí queremos hoy dejar reseñado, y vamos a transcribir lo que fue una sesión muy particular, pero vamos a ir de a poco, porque si no estás enterado de esto que es Médicos por la Verdad, no solo existe aquí en Uruguay, sino que en Argentina, en España, son los más fuertes, digamos, lo que han salido a tener sobre la palestra pública un impacto, no sobre la palestra pública en sí, porque los medios, ¿no? Ningunean este tipo de cosas. Ya sabemos que los medios de comunicaciones responden a determinados, no sé si intereses, no quiero usar el término peyorativo, pero sabemos que los medios de comunicación siguen unas determinadas pautas y que son muy pocos los que debaten sobre eso. No vemos grandes debates en estas cosas. Y la gente ya debería sospechar cuando hay una voz unánime en todos los medios, porque de verdad, si no hay debate en eso, no puede haber nunca un 100% de consenso, sobre todo cuando no nos dimos la oportunidad de ver ambas caras de un mismo asunto. 6 de octubre, muy reciente, violación de disposiciones sanitarias, la ley que recién hablamos, se modifica el artículo 224 del Código Penal. Visitas, dice, versión taquigráfica de la sesión del día 6 de octubre del 2020. Acá dice la asistencia, presidenta, la señora senadora Carmen Aciaín, y presidenta de la comisión. Los miembros, señoras senadoras Graciela Bianchi y Lilian Quechichán, y los señores senadores Charles Carrera, Guillermo Domenech y Pablo Lanz, a su vez que Enrique Rubio. Este último es el más conocido de todos estos últimos nombrados, ¿no? Invitados por Mujer y Salud en Uruguay, la señora Lilian Abrasinska, la directora, el señor Santiago Puyol y la señora Bárbara Strauss, por Médicos por la Verdad Uruguay, y los doctores Mario Cabrera, Enrique Viana y Gustavo Rivero, por Libertad Sanitaria Uruguay, las señoras Ana Rosengurt, Litmara Salgado, Nancy Méndez e Iliana Rodríguez, y por el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República, el doctor Germán Aller y la doctora Lucía Remersaro. Secretario, señora Dinora Amato y el señor Leonardo Hernández. La Comisión de Constitución y Legislación, sesión celebrada el 6 de octubre, dice la señora presidenta, habiendo número, está abierta la sesión. Son las 15:09. Dese cuenta de un asunto entrado. Se da el siguiente. 1. Tenencia compartida responsable, normas, proyecto de ley con exposición de motivos presentados por los señores senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Río, carpeta 314-2020. Ingresan a la sala delegados de Médicos por la Verdad. Buenas tardes, bienvenido y gracias por la visita. El tiempo estimado para su exposición es de 15 minutos. Si precisan más, no hay inconveniente. Y luego dejamos el espacio para preguntas. Señor doctor Mario Cabrera, buenas tardes. Nos acompaña el doctor Gustavo Rivero, médico cirujano especialista en vigilancia epidemiológica hospitalaria, y el fiscal Viana, quien nos hizo el favor de acompañarnos en esta visita a la comisión. Mi nombre es Mario Cabrera Vivar, médico general especialista en salud pública, ex director de hospitales y ex asesor de OPS-OMS. Agradecemos nos hayan recibido, han sido muy amables desde un punto de vista de todo lo que vienen realizando como tarea. Bien, como Médicos por la Verdad de Uruguay nos constituimos hace 2 meses aproximadamente. Este es un movimiento internacional cuyo único objetivo, como su nombre lo indica, es el de transmitir lo que
hacia el conocimiento estrictamente médico y profesional, que es lo que nos convoca. A diferencia de otros movimientos de médicos por la verdad en el mundo, nuestro único objetivo es el de informar a dos niveles. El profesional, el de los profesionales, que es lo que más trabajo va a darnos, pero son más los importantes desde el momento en el que reciben la consulta del paciente a efectos de qué actitud tomar ante tal o cual noticia, y a nivel de la población en general. Esto lo hemos estado haciendo a nivel público en medios, en radios comunitarias, también en Argentina, Chile y España. Nos interesó particularmente dar conocimiento formal a las autoridades. En este sentido, hicimos una primera carta dirigida al señor presidente de la República y 3 cartas más, una a la presidenta del Senado, una a esta comisión y otra a la Comisión de Salud Pública. Hasta el momento hemos tenido respuesta por parte de Presidencia y de esta comisión. Concretamente sobre el punto que nos convoca, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer lo que comunicamos aquí. El interés en cuestión es pedirle la revisión de la aprobación del artículo 224. En síntesis, quiero decir que lo que más nos convoca es que hay incertidumbres desde el punto de vista de Médicos por la Verdad. Digo esto porque no se habla de casos concretos, se habla de humanos y de animales, de epidemia e infecciones. Una epidemia tiene un concepto específico, una pandemia también. La Organización Mundial de la Salud cambió ese concepto. Nos liga en el concepto el número de casos. Hoy día no es necesario a nivel de la Organización Mundial de la Salud, para la actual Organización Mundial, el criterio más que fundamentado de que una pandemia implica además un número de casos y no solo de transferir 2 fronteras. Aquí, de alguna manera, se habla también de una poderosa infección que venga de un país vecino, que haya un riesgo y se toman decisiones en base a esta modificación. Eso lo consideramos inconveniente y con el riesgo de afectar las libertades individuales de las personas. Además, habla de algo que nos llama la atención. El doctor Viana nos explicaba el motivo por el que habla de hombres y animales. Esto tuvo que ver en 2002 con la legislación por la aftosa. Entiendo, pero el riesgo a la inversa no se va a dar. El hombre habitualmente no va a poner en riesgo además especies animales desde el punto de vista de infección, desde otro punto de vista como la violencia, por supuesto. Quería hacer esta pequeña introducción sobre este punto. No sé si el doctor Rivero va a decir algo, si no, me gustaría que el doctor Viana nos transmita lo que estuvimos conversando. El señor doctor Viana dice: buenas tardes, para mí es un placer y un honor estar aquí. Trataré de ser muy breve, pero voy a marcar algunas cuestiones que nos preocupan de esta disposición proyectada. En primer lugar, en lo personal me parece una norma apresurada. Siempre se nos ha dicho que no debe legislarse sobre acontecimientos que recién están pasando y que hay que tener una cierta perspectiva para hacerlo. Esta es una recomendación que siempre se ha hecho, y más en materia penal. En segundo término, creo que se está legislando sobre eventos o circunstancias inciertas. Esto es lo que más me preocupa. Hay una gran incertidumbre en cuanto a lo que nos está pasando. Las propias decisiones de la Organización Mundial de la Salud muestran idas y venidas, pensamientos y recomendaciones que van y que vienen, y que es típico de una situación que no puede dominarse, no puede predeterminarse ni afrontarse con total certeza. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre. Como consecuencia de ello, se proyecta una norma que genera más incertidumbre aún, ya que no genera certezas. Como veremos a continuación, es una norma en blanco que deja abierto a que el Ejecutivo pueda decir qué es delito y qué no es delito. En definitiva, reitero,
En este aspecto nos encontramos ante una incertidumbre a la cual se la quiere enfrentar con otra incertidumbre. Esto me permite calificarla, sin ánimo de ofender, como una norma psicótica, ya que de ninguna manera es producto, ya que de alguna manera, es producto de una psicosis. En lo que respecta a los aspectos técnicos, estos ya han sido referidos. Tiene los dos cuestionamientos más importantes que se pueden hacer con relación a las normas penales, que es una norma penal en blanco y que es una norma de peligro. Al ser una norma penal en blanco tiene ciertas consecuencias. En realidad, puede llegar a decirse que no estamos frente a una ley penal, pues se parte de la base de que la ley penal tiene que hacer una descripción estricta, precisa y clara de tipo penal. Y lo que se está haciendo aquí es firmando una suerte de cheque en blanco para que el Ejecutivo llene en función de las obligaciones sanitarias que vaya a imponer, con determinados aspectos que el legislador no sabe cuáles van a ser. Pero no solo puede ser llenado por el Ejecutivo, porque la expresión se utiliza de autoridad competente. Puede dar lugar a distintas interpretaciones. Quizás si dijera Ministerio de Salud Pública o autoridad competente en materia de salud nacional, podría ser un poco más precisa. Lo cierto es que la norma provoca una transferencia de poder que cuestiona la separación de poderes y es un acto de renuncia del legislador. Perdonen que se los diga a ustedes, a establecer lo que la norma debe establecer. Con respecto a otro cuestionamiento, el de la norma penal en peligro, más allá de que ha habido un intento de transformarla, aparentemente, en una norma de peligro concreto, al mencionar la expresión peligro efectivo, supongo que en este propósito del vocablo efectivo, sigue siendo una norma que genera la posibilidad de un abuso del ius punendi, o sea, del derecho a castigar. Normalmente se dice que el derecho penal no tiene que ser visto como la reglamentación del derecho a castigar, sino como un mecanismo de protección ante los abusos del derecho a castigar. Si se crea una norma de peligro de estas características, basta el solo incumplimiento o la sola transgresión de la obligación sanitaria impuesta por un poder ajeno al legislativo para que se esté incurriendo en ese delito. De esta manera, se acerca en forma muy importante a una norma arbitraria y de corte totalitario. Si a eso todavía le agregamos que normalmente se viene diciendo en los últimos tiempos que la norma penal tiene que ser la última ratio, y si observamos que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene una batería de actuaciones que pueden culminar con sanciones de orden disciplinario, administrativo, no tiene sentido, a mi juicio, establecer una norma penal de estas características. Además, esta norma va a provocar, así lo ha manifestado, que se plantee su inconstitucionalidad, lo cual parece bastante claro y evidente. Finalmente, quiero exponer una hilación de ideas. La existencia del principio de legalidad de las penas es aquel que en este caso concreto nos diría nulla poena nullum crimen sine lege scripta y stricta. Es decir, debe existir una norma penal clara, precisa, que determine y que dé seguridad jurídica a todos los que nos diga que si violan en tal o cual aspecto se incurre en delito. No debe tratarse de una norma genérica que permita al Poder Ejecutivo establecer distintos tipos de obligaciones y que, en definitiva, genere que estemos en la incertidumbre de si estamos o no actuando de acuerdo a derecho y, para colmo, frente a una norma penal, si estamos o no cometiendo delito y, por consecuencia, si somos pasibles de una condena o una sanción penal. Pero siempre es importante entender que en este principio de legalidad deriva el principio de libertad establecido en los artículos 7 y 10 de la Constitución. Y, si se quiere, se puede sumar también el artículo 36.
Esto significa que si bien es cierto que no hay derechos absolutos y que el legislador tiene la posibilidad de limitarlos, esto puede hacerse siempre y cuando esté en juego el interés general y siempre y cuando, en el caso de que se trate de una norma penal, ese interés general se trasunte, como decíamos, en una forma clara, precisa, predeterminada, que nos dé seguridad y tranquilidad a todos. Por tanto, finalizando, considero que la norma es inconstitucional y espero que en definitiva no sea aprobada en el Senado y que sea un intento felizmente fallido. Señor doctor Rivero, se pronuncia en este caso, dice: en primer lugar quiero agradecer a la comisión por habernos recibido. Para mí este es un hecho histórico y quedará en mi recuerdo como uno de los mejores episodios que me han tocado vivir, ya que nunca tuve la oportunidad de estar en un cuerpo de este tipo y tampoco lo voy a tener en el futuro. De manera que les agradezco, dice. De mi parte debo decir que soy médico cirujano, especializado en vigilancia epidemiológica e infecciones hospitalarias. He trabajado desde el Fondo Nacional de Recursos en distintos comités de vigilancia epidemiológica del ámbito público, de hospitales de ACE y del ámbito privado desde el año 2006. En cuanto al proyecto, hay ciertos aspectos que me hacen ruido desde un punto de vista del conocimiento técnico que tengo sobre la epidemiología hospitalaria, algunos de los cuales comparto con el doctor Mario Cabrera, como por ejemplo el concepto de animal-hombre, hombre-animal. Por otro lado, también me hace un poco de ruido lo relativo a la enfermedad epidémica y contagiosa, ya que una enfermedad infecto-contagiosa es algo completamente distinto a una epidemia. Se trata de un caso y ese caso a caso, y puede afectar cualquier aparato o sistema, ya sea respiratorio o no, o superficial o profundo. Es independiente. Las personas pueden no saber si su afección podía afectar a la salud de otros por los medios a través de los cuales estos últimos podrían haber sido afectados. Después hay otras observaciones que son de semántica técnica. ¿Qué es peligro? ¿Qué es riesgo? Esto está en semántica del uso del idioma español, que es muy rico. Quizás otros idiomas lo conjugan de manera más concreta, pero nuestro idioma español es riquísimo. Para algunos riesgo es peligro, para otros peligro es riesgo. De manera que, como bien lo dijo el doctor Viana, es necesaria la precisión sobre todas las cosas para dar certeza a la toma de decisiones. Por otra parte, cuando tomé contacto con la norma de emergencia sanitaria, vi que hay un pasaje que habla de estragos sanitarios en la población. Y realmente, como un uruguayo orgulloso de los que hemos logrado hacer en esta situación de contexto epidemiológico que nos toca vivir, tengo que decir que los números de casos están muy lejos de lo que es un estrago. Si hablamos de estrago, tenemos que hablar de que la morbilidad y la mortalidad por lo menos superen la casuística de los recuperados. Por lo tanto, si los recuperados que gozan de buena salud superan a los enfermos y a los fallecidos, por lo que fuere, esto está muy lejos de ser lo que parece ser. Si no, hay que remitirse a los grandes desastres de la historia humana, que no es el caso. Vamos a venir a decirlo acá porque ustedes lo saben mejor que cualquiera de nosotros. No vamos a venir a decirlo acá porque ustedes saben mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, hay cosas que hacen mucho ruido y en lo personal y en lo emocional me generan dudas e incertidumbre. Señor doctor Mario Cabrera dice: quiero referirme a lo que acaba de expresar el doctor Rivero. El tema es que las decisiones se toman en base a estadísticas, las estadísticas en base a cifras, las cifras en base a conocimiento. Hay planos de discrepancia entre los profesionales que están llevando adelante actualmente la información con la cual están asesorando a Presidencia de la República y nuestros puntos de vista. A eso se ha sumado otro hecho, una manifestación pública del presidente del Colegio Médico que en sus palabras incumplió él mismo 3 artículos del Código de Ética y que estableció el propio Colegio Médico. Por este motivo, el doctor Rivero y otra colega de nuestro colectivo ya tuvieron una reunión con él que propuso un debate. Él lo planteó solamente a nivel interno. Nosotros vamos a pedir un plus
para hacerlo a nivel público, si hay interés, porque creo que merece la población que esto se esclarezca de manera meridiana. El doctor se refería a las cifras y planteaba valorar si es un estrago o no y cuál es el grado de importancia. En este sentido, el valor más importante de la estadística es la mortalidad bruta. El día de hoy en Uruguay han muerto 48 personas. Y me refiero exclusivamente a las cifras que están publicadas en la web del Ministerio de Salud Pública, dándolas por buena, aunque tengo mi punto de vista. Desde el 13 de marzo. Si lo comparamos con el total de la población, porque la mortalidad bruta es cuántos muertos hubo en total de la población, es exactamente el 0,0013% de la población. Esto no es un problema de salud pública en ningún lugar del mundo, y acá menos, a pesar de que seamos poca población, etc. A esto hay que agregar que el 100% de los fallecidos tenían patologías preexistentes. Entonces, lo que se ha venido repitiendo más de una vez es que una cosa es morir con COVID agregado a otra patología y otra es por COVID. A los ejemplos nos remitimos. El CDC de Estados Unidos venía manifestando que había habido más de 120.000 fallecidos y ahora corrigieron la cifra a la baja y dicen que hubo 9.220. O sea, han reconocido que 9.220 realmente eran los que habían fallecido por COVID. Quiere decir que todo esto no se puede entender si no es con una lógica mundial. Nosotros somos un efecto colateral como los demás países. Señora Presidenta, en lo personal quisiera agradecer especialmente el tono de la exposición de ustedes. Hasta ahí la finalización de la exposición del delegado médico por la verdad. La presidenta se refiere, dice, en lo personal quisiera agradecer especialmente el tono de la exposición de ustedes, intentando colaborar con el análisis de esta iniciativa. Más allá de que no partió del Poder Ejecutivo, sino de la Cámara Baja, creo que coincidimos en que la intención fue tratar de alcanzar alguna herramienta para la contención. Por eso es que se agradece especialmente la información de expertos en la materia y el tono con el que se manifiesta. Y acá quiero ir a hacer una puntuación porque no es menor que la presidenta se dirija de esta manera, aclarando primero el panorama de la iniciativa, que no partió del Poder Ejecutivo sino de la Cámara Baja, y segundo, la intención, habla de que la intención fue alcanzar alguna herramienta para la contención, lo cual ahí está hablando del tuntún con el cual se están llevando a cabo muchas cosas, y que es muy serio. Se desprende directamente de las palabras de ella. Por eso es que se agradece especialmente la información de expertos en la materia. O detalle, ¿no? No hay expertos que hayan colaborado y puesto realmente a disposición sus servicios o se haya contado con ellos para establecer algo por el estilo. Es grave, ¿no? Se refiere a la señora Bianchi. Ante todo agradezco a los integrantes de la delegación. La señora Presidente se me adelantó en parte porque iba a referirme al tono, así como a la ponderación y la base científica de las afirmaciones. La verdad es que uno a veces se cansa de planteamientos panfletarios. Al menos yo estoy bastante aburrida, dice. Así que me sumo a las palabras de la señora Presidente. Solamente les queríamos aclarar, para tranquilidad de ustedes, que realmente no es iniciativa del Poder Ejecutivo y a nosotros, los legisladores del gobierno, en general, de la coalición, pero la Presidenta y yo somos de la misma lista, la 404. Ya cuando conocimos el proyecto usamos las mismas palabras para que usa el doctor. Nos hacen ruido algunas cosas. También estamos de acuerdo en que hay que ser coherentes. Para mí el principio de coherencia en la vida es fundamental. No entiendo que los que pusieron la cuarentena obligatoria se asusten de esto,
porque la cuarentena obligatoria es esto, o sea, es penar con derecho penal a la propagación. Tampoco sabemos cómo surgió esto, pero es un tema que resolveremos internamente. Fíjense cuántas cosas se desprenden de las palabras, señores, de estas legisladoras, que realmente, ¿no?, ponen en tela de juicio todo lo que está pasando, la nula asesoría, el tuntún con el que se lleva todo, el no saber estas personas y con esta investidura de lo que realmente está pasando y cómo, y las medidas y todo más, y todo es una ola que realmente arrasó con todo, con la razón de todos. Las personas han actuado como es de entenderse, por sentido común, porque es lo que se espera de todos. Y todos, a través de ese sentido común, es que nos estamos cuidando de todo, sacando hashtag quédate en casa, y todo un montón de cosas que en la medida en que se fueron sucediendo los hechos, que esto será un análisis, porque esto es único en el mundo, señores. Esto será un análisis para las generaciones futuras y para realmente, con el paso del tiempo, ver cómo una situación atropelló país por país, legislación por legislación, presidente por presidente, representantes por representantes, servicios de salud por servicios de salud, profesionales de todo tipo, y que realmente no se desayunaron, primero, de la cantidad de implicancias que en el mundo está teniendo, no solo a un nivel económico, político, de política internacional, y un montón de temas en el que yo quisiera no agregarle más cosas, porque puede ayudar esto que acabo de leer para algunas personas perezosas, porque se está difundiendo a través de todas las redes que nosotros tenemos de difusión y de contacto, este mismo material, y tal vez para aquellos que no lo hayan leído, bueno, puede ser un material para que se encuentren con ellos, ¿ya? Esperando que haya sido de su agrado, y nos retiramos. Gente, gracias por todo.